Semilla de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Señor, y estoy feliz, estoy contento, estoy agradecido con el Señor. Amén. Amén. Ok, vamos de frente a la palabra del Señor. A veces tomamos títulos cortos y los plasmamos en la tesis que queremos entregar, pero esta tarde el título del mensaje es largo. Y el título del mensaje es: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es un título que casi se predica por sí solo. Lo vuelvo a repetir, de hecho es un versículo de la palabra del Señor. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, el Mesías, para deshacer las obras del diablo. Ese entonces sería el título del mensaje esta preciosa tarde. Vamos a entrar de frente al tema. Voy a tomar pequeños fragmentos del mensaje del domingo pasado. Alabo al Señor porque me permite estar pronunciando las verdades del Eterno, exaltando y bendiciendo la gloria del Señor. Habíamos hablado que la presencia, o mejor la intimidad con Dios, el trato entre Dios y el hombre nos eleva por encima incluso de la naturaleza de lo creado. Si alguien revisó el mensaje durante la semana, pues va a estar ahí perceptivo a lo que estoy diciendo. Quedamos en que la creación fueron 7 días, que los judíos, el pueblo al cual se les entregó la Biblia, celebran día a día con diferentes representaciones. Y nos quedamos en un punto álgido. No voy a hablar del 7º día ni de la gran concurrencia o el gran auge que tiene en esta época, o no sé cómo se habrán reiniciado en esta nueva temporada del mundo. Estamos en otro mundo. No, el mundo cambió, indudablemente el mundo cambió. El mundo no es lo mismo. Algunos cerebros, por la escasez de información, se quedaron con los recuerdos del pasado. Quiero lanzarle un dato también, y es que el pasado no desaparece. El pasado se olvida, pero no desaparece. Y por eso cuando usted se ve en una foto y dice: uy, qué vieja estoy, es porque el pasado dejó una imagen suya en su cabeza a los 15, a los 17, a los 18, y la plasmó y la puso como una idea central. Pero el tiempo pasó y usted, a sus no sé cuántos años pueda tener, yo tengo 49, usted dice: pero qué extraño me veo, yo no era así. Así que el pasado no se borra. El único que puede borrar el pasado es Jesús de Nazaret, cuando perdona nuestros pecados y los sepulta en lo profundo de la mar. Dice que nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Así que el 8º día, el día 8, dicen los que saben, los que lean realmente la palabra del Señor, los tecnócratas, en el mensaje del texto, que el 8º día está por encima de la naturaleza, o sea, el día 8, porque se vive lo que trae vida a la naturaleza. O sea, en el 8º día ya se empieza a disfrutar lo que la naturaleza ya tenía por movimiento. Ya había un movimiento, dicen los tecnócratas, que estaba suspendido el tema de la creación, y cuando Dios dio la palabra, como que salió de entre la tierra y germinó la vida por la palabra dada de Dios. Todo estaba en un stand-by y empezó en el momento de dar la palabra Dios. Entonces empezó el proceso de la creación. Bendita la gloria del Señor. Podemos hablar, o mejor ver versículos de la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículo 10. Es un versículo que señalamos muchas veces. Dice la palabra: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua, pero agua viva. El versículo 32 dice la palabra del Señor: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y el versículo 34 dice la Biblia: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y me gustaría que los lectores, los hermanos que están ahí tomando nota, subrayen esta parte: y que acabe su obra. Amén. Estamos hablando del día 8, estamos dejando el día 7 cuando el Señor descansó, pero parece que había un proceso que se interrumpió. Bendito el Señor. Y aquí dice la Biblia que acabe su obra.
Pero el Señor descansó el séptimo día. Hay algo bueno y profundo ahí, hay algo bueno y profundo ahí. Así que vamos a mirarlo con seriedad en la palabra del Señor. Amén. Sigamos. Tú le pedirías y Él te daría agua viva, una fuente que salta para vida eterna. Vamos por favor a Juan capítulo 5, el versículo 21. Dice la palabra del Señor: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere da vida, dice la palabra santa. Versículo 35, para ir sincronizándonos, dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por algún tiempo. El versículo 33 dice, muy rápido: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Y el versículo 63 del mismo capítulo dice la palabra del Señor, o mejor, en 6, vamos al 6, Juan capítulo 6, el versículo 63. Dice exactamente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y también vemos en segunda de Timoteo, vamos despacio para que los hermanos lo entiendan. Necesito de su atención, por favor. Necesito concentrarme mucho en este mensaje. Le pido que me ayude, por favor, que no hayan factores de distracción. Segunda de Timoteo, bendita la gloria del Señor, exactamente el capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice la Biblia. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Ok, lo tienes. Segunda de Timoteo 1:10, dice la Biblia: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bendito el Señor para siempre. Son versículos que ya di el domingo pasado, simplemente estoy repitiendo. Hablamos también de Hebreos capítulo 7, versículo 14 al 16, sino según el poder de una vida indestructible. Citamos también Juan capítulo 1, versículo 1. Estoy dando un repaso general al mensaje del domingo. Dice la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la naturaleza. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Sé que estos mensajes hacen que el foro se reduzca, pero me gusta para que los hermanos profundicen en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, dice la palabra: porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea y los guiará a fuentes de agua de vida. El centro de la vida misma, nuestro amado Cristo, que trajo vida a este mundo. Recuerda que nos quedamos en el octavo día. Hubo un cese de actividad en el día séptimo, y el octavo día pues se descansó, pero pareciera que la obra hubiese quedado inconclusa. Son temas que no se hablan mucho en las cátedras pentecostales occidentales, pero que me parece importante hablar con seriedad acerca de la palabra del Señor. Primero lo natural, primero vino lo natural, el primer Adán. ¿Recuerdan quién fue el primer Adán? Y todos recuerdan también cuál fue el segundo Adán. Toda la iglesia sabe quién es el segundo Adán. No voy a entrar en eso, es otro tema. Hemos hablado cientos de veces referente a eso. Así que primero es lo espiritual, o primero es lo animal o lo natural, y después lo espiritual. Más allá de la alegría, del arrepentimiento, de la contrición, de las primicias, por encima de todo eso está el octavo día, en lo espiritual. Y el octavo día, el día octavo, es la bendición a esa gloriosa expectativa de nuestro amado Señor Jesucristo. Es como si vamos a una fiesta, al palacio del rey, más o menos, para que me entiendan la ilustración. A los que les gustan las fiestas, invierten la vida en las fiestas. Es como cuando vas a una fiesta, pero el rey deja que los invitados lleguen hasta el patio. Aleluya. Y entonces se acaba la fiesta y todos tienen gozo, todos tienen alegría, pero luego, después de que se acaba la fiesta, el rey le dice a los invitados desde el patio: por favor váyanse para sus casas. Y la gente se va para sus casas.
Solamente se queda el hijo, y el hijo es el que entra al palacio del rey y se queda con el rey. Amén. Así que más o menos eso es lo que estoy tratando de decir y de parafrasear. Solo el hijo acompaña al rey al palacio, y en ese acompañamiento se produce algo que se llama el gozo de la salvación. Bendito el nombre del Señor. Salmo 51. Estoy tratando de unir, de sincronizar el mensaje para los hermanos que llevan una secuencia. El versículo 2 exactamente dice que cuando el rey entra con su hijo a la recámara, al palacio, y los invitados se van, porque no eran de la corte, eran simplemente invitados. Dice la Biblia en el versículo 12, bendita la gloria del Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, el gozo de tu espíritu, o sea, la cosecha espiritual. Cuando la tierra da ese fruto precioso, la cosecha. Hay un simbolismo en las fiestas hebreas, me gusta a veces estudiar un poquitito de eso. Hay 4 figuras representando a ciertas fiestas emblemáticas en ciertas fechas especiales, pero la última era coger una rama muy barata que crecía en el jardín del vecino. Tenía esas hojas una forma delicada. Había unas ofrendas que eran un poco más complejas, eran más el Sukkot, por ejemplo, pero no quiero enredarle la mente con esas festividades que nosotros no guardamos, no tendríamos por qué guardarlas. Pero esta era tomar esa rama y de una forma delicada empezar a golpear una mesa con ella. Algunos la golpeaban fuertemente, pero dicen los tecnócratas que tenía forma de boca esa hoja, y ellos golpeaban de una forma o de otra 4 veces un objeto, podría ser de madera o una roca. Y entonces nosotros vamos puntualizando y decimos, trabajemos por lo que realmente importa. A veces hacemos muchas cosas, pero que no realmente importan en las cosas del Señor. El Señor criticaba a los fariseos, a los religiosos de su época, y les decía: sepulcros blanqueados, ustedes cuelan una cosa pequeña, pero dejan entrar a algo mucho más grande. Bendito el nombre del Señor. Y mi tesis, mi énfasis es que rescatemos el núcleo, rescatemos la importancia del Evangelio como tal, la vida de Dios en nuestro corazón, y vivamos a plenitud la vida de Cristo. Estudiábamos el domingo pasado: el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y estamos en una época, decíamos que era la época más pobre mentalmente, espiritual, la más baja. ¿Recuerdan esa frase? La época más baja espiritualmente. La espiritualidad ya no está donde anda, ya no hay una bandera de espiritualidad. Hay mucha religión, hay mucho humo, hay mucha manipulación, pero no verdaderas conversiones a nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, nos quedamos en el primer piso, no vamos al segundo piso. Bendito el nombre del Señor. Sigamos estudiando el versículo 8 del Salmo 52. Dice la palabra santa: yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Qué bueno que el pueblo del Señor, sea mucho, sea poco, confíe en la misericordia del Señor eternamente y para siempre, pero que en la casa del Señor esté como olivo verde. Aleluya. Me gusta esa frase, olivo verde. Hermanos, 30, 40, 50, 60, 70. Yo no sé cuántos pueden estar en este lugar o cuántos nos van a ver esta transmisión. Lo importante de un verdadero hijo de Dios es que no se quede en el primer piso de la creación, sino que vaya al segundo piso. Podríamos decir, no te quedes en el 7º día, pasa al 8º día, donde Cristo resucitó para terminar la obra del ¿quién? Del Padre. Bendito el Señor. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Bendito. Denle un aplauso al Señor esta tarde, aleluya. A veces suspiramos por cosas que no tenemos. A veces añoramos cosas del vecino. Pero mientras tengamos dentro de nosotros la bendición de la palabra del Señor, para algunos de nosotros es más que suficiente. Aleluya. Yo no sé cuál es su ilusión en la vida, qué lo motiva a vivir, qué lo motiva a impulsarse. Mientras tengamos la bendición de la palabra en nuestra conciencia, no en otros recuerdos porque se olvidan, en nuestra conciencia habrá un resplandor de gloria en nuestro interior, y nuestros cultos no serán cultos baratos. Dije, no serán cultos baratos. Hello, 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 hello.
No serán cultos rutinarios, baratos, sin pasión, sin vida, sin fuego, sin gloria. Hay personas que en algún momento recibieron un destello de gloria. ¡Wow! Y esa persona danzó y gritó y saltó, y cuando recibió eso se quedó solo en ese formato, no avanzó más. Nosotros no podemos ni retroceder ni estancarnos. Nuestra vida tiene que tener un desarrollo espiritual, y el desarrollo espiritual solo se logra a través del conocimiento de la palabra del Señor. Usted puede hacer muchas cosas, pero si no tiene el bagaje en su intelecto, en su conciencia de la palabra del Señor, la religión del tal es vana, porque la religión, el evangelio como religión no sirve. Te cansas, el mundo te atrapa hoy o mañana o pasado mañana, pero el Espíritu Santo influyendo en la vida de una persona, teniendo el gozo de la salvación. Es que cuando decimos el gozo de la salvación, controla las emociones. Cuando las emociones son controladas por el gozo de la salvación, lo cítrico, lo ácido, lo rojo, lo oscuro, lo lúgubre del carácter de una persona es transformado, y no se queda solo viendo la gloria de Dios en los cielos, no, sino que va al resplandor de la presencia de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Veía una serie donde quiera, en Netflix o donde quiera. Llegó una madre con su hijo, habían esperado 30 años para ver las cataratas, el Gran Cañón del Colorado, creo que es. Los dos se bajaron del auto a la carrera, se quedaron mirando, la mamá se quedó mirando y decían: ah, wow, qué lindo. ¿Cuánto tiempo es que tenemos que mirarla? No, 10 minutos. A los 3 minutos estaban desesperados, se volvieron al auto y se fueron por la carretera, porque no simplemente los cielos cuentan la gloria de Dios. Para eso apareció Jesús, amén, para terminar ¿qué? La obra que el Padre le había encomendado que terminara. No sé si se están enganchando con el mensaje. Den un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. El pensamiento ideal, la forma como se debe de manejar las cosas, los parámetros de la vida y de la ética tienen lugar bien solo cuando están conectados con el pensamiento divino. Si tu ética como ser humano no está conectado con el planteamiento divino, no tendrás parámetros y no tendrás una buena forma de alcanzar los objetivos de la vida. O sea, serás como es como el viento, como tálamo que arrebata el viento, el término exacto. O sea, una hoja que arrebata el viento. Pero cuando tu ética, tus parámetros de vida, la forma como ves las cosas están conectadas al planteamiento o el pensamiento divino, la vida tiene otro prisma. A su nombre sea la... Por eso les digo, no predico religión. Este tipo de predicaciones achica el foro, pero creemos que estamos dando la palabra que alguien necesita. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Solo el hecho de acercarnos a Dios, estudiando la palabra, pensándolo todo el tiempo, la conexión con Dios es capaz de traer una ética correcta al mundo. Amén. Dicen los que saben, los expertos, que realmente la Biblia debió de haber comenzado con la entrega de la palabra en el monte Siniático, no en el principio, que es una historia contada por aquellos que ya habían recibido la palabra. Debería de empezar la Biblia en el principio con la entrega de la Torá, de la palabra al pueblo de Israel, dicen los expertos. Pero hay un desarrollo. Algunos tecnócratas en el lenguaje, en la etimología bíblica, dicen: ¿por qué los cuentos de la creación? ¿Por qué se contó el cuento de la creación? Y entonces dice que la ética que viene de la herejía no es nada. O sea, aquí ponemos un punto aparte: la ética o los principios básicos para vivir que vienen de la herejía es nada. Cuando es pasada por el fuego, no pasa la prueba, se quema. O sea, los principios que la sociedad enseña no son nada si no están basados en la palabra del Señor. Amén. Dios creó el mundo y plantó en el mundo la verdad.
Dios hizo una creación extraordinaria, pero le entregó al mundo la verdad para que el hombre andara. Yo me siento privilegiado de parte del Señor porque la verdad ha prevalecido en mi corazón a través de los años. Aleluya. Como olivo verde en la casa del Señor. Uno todavía dice, yo me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo todavía me emociono cantando un corito. Yo todavía lloro ante la presencia del Señor. A mí todavía me gusta levantar la voz y decir aleluya. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que adorar. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito el nombre del Señor. Es más, haciendo el bien puedo sufrir, pero la Biblia dice que se goce y que se alegre, que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. ¿Cuántos dicen aleluya esta mañana, esta tarde preciosa? De un grito de júbilo fuerte al Señor. El primer acto de bondad del Creador fue crear. Dios creó al mundo y plantó en él la verdad. Vamos a ver qué dice el libro de Juan, el capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 32, dice la palabra santa del Señor: y conoceréis la verdad. Punto. La verdad os hará libres. Ustedes deben de conocer la verdad. Y la verdad los va a libertar. No importa que el vecino se quede atado. No importa que la vecina se quede atada. No importa que el que lleva años viniendo a la iglesia esté atado en delitos y en pecados o en religiosidad. Bendito el Señor. Nosotros necesitamos conocer la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser libres. Libres. La verdad, la palabra, la Torá, el libro sagrado se mete a tu conciencia. Bendito el Señor, llena las casillas mentales de información, y entonces esa verdad produce dentro de tus emociones algo que no da el mundo. El mundo no da paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Mi paso dejo y mi paso doy, y no como el mundo la da. El mundo da una paz pasajera. El mundo da pequeñas dosis de narcóticos para que estés momentáneamente disparado en tus emociones, pero luego de que pase el efecto de lo que sea, ponle los filtros que sea, vas a quedar en el mismo vacío, en el valle de sombra y de muerte. Pero cuando Cristo entra a la conciencia, cuando la verdad entra a la conciencia de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, somos permeados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. La culpabilidad se aleja, la derrota se aleja, la autoestima se equilibra, y entonces somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. ¿Te gustan las llamadas al celular? Pues Él nos llamó con un llamamiento santo. A su nombre la gloria. Me prometo a mí mismo no alzar la voz, pero no puedo, discúlpeme por favor. Juan 14:6 dice la palabra del Señor: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida, y punto. Bendito el Señor, me gusta. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero vamos rápidamente al libro de Génesis, el capítulo 32, el versículo 9. Exactamente dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Bendito el Señor. Y el versículo 10 dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado he pasado este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Bendito el Señor. Dice: y yo te haré bien, a su nombre sea toda la gloria. El capítulo 47 también de Génesis, versículo 29, dice la palabra santa: llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Harás conmigo misericordia y verdad. Me gusta cuando se habla acerca de la verdad en esta generación tan mentirosa. Aleluya. Han inventado un término, los mitómanos, aquellos que mienten simplemente por la necesidad de mentir, pero sabemos cuál es el origen de la mentira. Malaquías capítulo 2, versículo 6, muy rápido, acelero mi léxico, bendito el Señor. Dice la palabra: ley de verdad estuvo en su boca, la ley iniquidad no fue hallada en sus labios.
en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque la ley de verdad estuvo en sus labios. Me gusta este versículo, escúchelo por favor. Malaquías capítulo 2 versículo 7. Malaquías capítulo 2 versículo 7. Malaquías capítulo 2 versículo 7. Y Malaquías capítulo 2 versículo 7 dice: a su nombre la gloria. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Tenemos una increíble responsabilidad, porque somos mensajeros de Jehová de los ejércitos. No estamos transmitiendo cualquier vocablo, no estamos transmitiendo cualquier información, no somos Google, ni somos Facebook, ni YouTube, ni Instagram. Somos mensajeros de Jehová que necesitamos guardar la sabiduría, y el pueblo vendrá a buscar la ley de Jehová a través de nuestra boca. Por eso el sacerdote, el pastor, el mensajero necesita tener en su conciencia la información bendita de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies su palabra, y lumbrera mi camino. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Vayamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El versículo 1, exactamente. Versículo 1. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De ahí sacan algunos tecnócratas la tesis de que la ley o la Biblia debió haber empezado cuando se le entregó a Moisés la historia, pero la Biblia quiso hacerlo así, o los escritores mejor. Pero dice que en el Nuevo Testamento la gracia, o sea, el favor o el regalo no merecido, ese es el concepto gracia. Claro que a veces no valoramos lo que tenemos. ¿Te ha pasado que tienes un amigo y lo pierdes, y cuando lo pierdes dices: ¡ay! ¡Qué bueno era mi amigo! O viceversa: ¡ay! ¡Qué amable era mi amiga! O has perdido alguna vez un buen pastor, y cuando lo pierdes dices: ¡ay! Era muy bueno. Ya no puedes hacer nada porque lo acabas de perder. O has perdido un regalo que te dieron. Alguien te dio un buen regalo y lo perdiste. Un regalo, pues la gracia es un regalo inmerecido. O sea, nos dan un estado, es la implicación de la naturaleza divina en el interior del cristiano, y ese cristiano tiene una fuerza titánica porque le están entregando la palabra viviente. Pero la persona a veces no valora ese regalo. No lo merecíamos, bendito el Señor. En este mundo, o en este léxico coloquial, dicen: lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Aleluya. Pero qué bueno que nosotros por eso la Biblia dice: cuidado el que pisotea la sangre de Cristo y tiene por inmunda la sangre del pacto. Dice la Biblia: horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. Mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Pero qué bueno que nosotros valoramos, dicen en Chile, valorizamos la presencia, la gloria, la unción, el fuego, las canciones, la predicación, los aleluyas, la gloria a Dios. Que usted fue traído del mundo. Recuerda cuando no tenía vida en Cristo Jesús, estaba muerto en delitos y en pecados. A esta hora estaba buscando un trago de cerveza o de aguardiente o qué sé yo, o algo narcótico para calmar la resaca del día anterior. Pero hoy estamos gozosos y alegres como olivo verde en la casa del Señor, entre voces de alegría del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? A su nombre, a su nombre. Dice también en Juan capítulo 4 versículo 23, la palabra santa: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él es la verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, si usted es un adorador, necesita adorar en espíritu y en verdad. No puede tener suplantaciones ni prótesis, sino que tiene que presentar la verdad absoluta. Y cuando usted presenta la verdad absoluta, como esa ofrenda, esa rama que golpeaba, y usted se presenta como un olivo verde ante la presencia del Señor, y le dice: Señor, que no sea
como yo, sino como tú. Entonces el Padre dice, ahí hay un adorador, y esa esencia que sale del golpeteo de la rama empieza a oler a Cristo. Su alabanza huele a Cristo, su adoración huele a Cristo, su canción huele a Cristo, a su nombre la gloria. ¿Alguien necesita este mensaje? Alguien lo estará escuchando y entendiendo y disfrutándolo, diciendo gloria a Dios, aleluya. Por ahí alguien lo está escuchando y está sintiendo los ríos de agua de vida. A su nombre sea la gloria. Bendito el Señor. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Bendito el nombre santo del Señor. El versículo 15 dice la palabra: no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal, porque depredadores siempre va a haber. Hello. Esos concilios sectaristas donde alienan a la gente, les quitan el pensamiento y la razón, eso no es de Dios. Ni el mismo Cristo lo hizo. Dijo: no, Padre, yo no te estoy diciendo que los saques del mundo y los metas en Marte donde no hay vida humana. Te estoy rogando que los guardes del mal. Solo eso. Bendito el nombre del Señor. Y el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. O sea, que tu palabra, que es la verdad, los limpie. Eso es lo que quiere decir santificación. Apartado. O sea, apártalos con tu verdad. ¿Recuerdan lo que hace la verdad? ¿Qué es lo que hace la verdad? La verdad te liberta. ¿Sabes que necesitas ser libre en algo? Sí, pastor, tengo un recuerdo, un dolor en el alma. Yo tengo que ser libre de algo, de algo. ¿Alguien necesita ser libre de algo? Los hermanos piensan antes de responder. Usted necesita ser libre, hermano, para realmente encontrar la verdad en Jesucristo. Hay tanto religioso, hay tanto costumbrista en las iglesias que se sientan y están ahí. Ya está de moda no ir a la iglesia. Prenden el internet y ven, y cuando se acaba el culto se van por otras páginas, se quedan ahí 4, 5, 6, 7, 8 horas. No sé a cuántos se les ha dado a las 3 de la mañana metidos en internet viendo. Algunos dicen: ay, a mí me encanta Facebook para chismosear. Volvamos a la palabra mejor. Y entonces, en el capítulo 17, o mejor, este mismo libro, Juan 18, versículo 37, dice la palabra: tú dices que yo soy rey, dijo Cristo, el Mesías, cuando estaba frente a Pilato. Yo para esto he nacido, para ser rey, y para esto he venido al mundo, para darles testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Y entonces Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Y así hay muchos cristianos. El Señor les entrega el mensaje y dicen: ¿de qué se trató el mensaje? Jesús le acabó de decir que era la verdad. Y él preguntó: ¿pero qué es la verdad? No tenía información en su conciencia. No había información espiritual ni escritural en su conciencia. Su conciencia estaba vacía. Y cuando una conciencia no está llena de la palabra, es un religioso más en la congregación. Aleluya. Pero cuando una conciencia es cautivada por la palabra lo primero que produce es gratitud. Y usted vive agradecido siempre. Y cuando viene al culto, el pastor no tiene que pedirle un amén, ni decirle que no se duerma en el culto. Usted está agradecido y viene a agradecer al rey. Usted se para en el patio del rey y le dice: aquí estoy, rey. Ay, el rey lo reconoce como su hijo y lo entra dentro del palacio para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo íntimo, en lo reservado de su morada, pero porque hay un torrente de la palabra en la conciencia. Me gusta eso. Denle un aplauso al Señor. A su nombre sea toda la gloria. Estaba frente a la verdad y no sabía qué era la verdad. En el momento que Adán y Eva son creados, todo el mundo empezó a ser funcional. Escúcheme bien. En el momento en que Adán y Eva son creados, todo el mundo empezó a ser funcional. Sin el ser humano ser creado en este mundo, podríamos, el mundo terrenal y lo que estaba por salir como del piso, por así decirlo, no tendría funcionalidad. Cuando se dio la palabra,
recuerda que brotó la hierba y la hierba trajo un sinnúmero de seres. De ahí salieron algunos seres. Después usted lo va a ver en su casa. Fuimos creados para darle ese toque único a la creación de Dios. Gracias. Gracias. Voy a seguir. Fuimos creados, aleluya, para dar ese toque exclusivo y único a la creación de Dios. Sin ese toque, la creación de Dios, pues creo que no tendría ningún sentido. Aleluya. Mateo capítulo 5. Oh, aleluya. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice: ustedes son el toque que necesitaba la creación para que la creación fuese única. Léalo, por favor. Aleluya. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice la Biblia: ustedes son la sal de la tierra. Aleluya. Amén. Bendita la gloria del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Era el toque final que necesitaba darle el Creador a la tierra, al mundo. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. No sé quién lo está entendiendo. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias. Aleluya. Sigamos. Levítico capítulo 2. Gloria a ti, mi Cristo. Levítico capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. No voy a devolverme para explicarle a usted, porque tengo que seguir explicando lo que el Señor quiere decir a la iglesia. Segunda de Pedro capítulo 2, o mejor, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice: la sal, la luz, que es la iglesia, o que es la creación, el toque que le faltaba al mundo, al planeta entero, a los seres vivientes. Bendita la gloria del Señor. Dice la Biblia: son linaje escogido, y son real sacerdocio, y serán una nación santa, y serán un pueblo adquirido por Dios. Esa es la sal que necesita el mundo para que ustedes terminen la obra que el Padre paró el séptimo día. Porque la obra había que continuarla. Santo, había que avanzar. No se podía quedar el séptimo día solamente. Los hebreos todavía lo guardan, están ahí, y los entiendo perfectamente. Pero nosotros fuimos al octavo día, bendita la gloria del Señor, donde ya el hombre iba a disfrutar de los 7 días que se habían construido, que se había dado la fuerza, el pulso de la palabra. Pero proféticamente o espiritualmente, el creador del universo envió esa misma palabra para que luego que el hombre, con su conciencia de error, el margen errático que hay en la mentalidad del hombre, que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno, entonces se necesitaba que el hombre perfeccionase o finalizase la obra de nuestro Dios. Y entonces aparece el Hijo de Dios el octavo día para finalizar la obra de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Alguien puede decir aleluya? Versículo 5 dice la palabra del Señor: vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer y ofrecer y ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Le he dicho al Señor que no quiero gloria humana. Ya las grandes convocatorias pasaron de moda. Los pastores que convocaban 1000 y 2000 que se bajen de la nube, que no va a volver a pasar eso dentro de mucho tiempo. La palabra lo había vaticinado. Cristo, hablando con la samaritana, dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, finalizaremos la obra que el Padre me dijo que terminara. Yo he venido a hacer la obra de mi Padre el octavo día. A su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor esta tarde, aleluya. Siempre lo pensado en un principio fue hecho al final. A su nombre sea la gloria. No pierdan de vista al segundo Adán.
El final de la creación fue hecho el hombre. Al final, a lo último. Cuando usted lee los primeros 3 capítulos de Génesis con seriedad, con profundidad, con análisis, con una concordancia seria en su mano, con una amplitud de pensamiento, usted ve que al final de la creación fue hecho el hombre, Adán y Eva, y siempre es el creador desde el principio. Él estaba creando el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el séptimo día, o mejor en el sexto día, fue la obra final, el hombre. Y descansó. Y le entregó al hombre todo. Y le dijo: empiecen a señorear. Dicen los que saben, amadas hermanas y amados hermanos y querida y fina audiencia, que el ser humano se asocia con Dios. Hay una asociación de Dios. Dios hace que el hombre se asocie con Él, que interactúe con Él para llevar a este mundo a su perfección. ¿Recuerdan lo que acabo de decir que somos? Amén. Que me ayude alguien por ahí del chat. Gracias. Ok, la sal. Gracias a mis amigas del chat. Somos la sal de la tierra. Y entonces el ser humano, con su imperfección, es la creación que se asocia al Creador para llevar este mundo a su máxima funcionalidad. Porque nosotros somos la sal. Este mundo sin luz, imagínate un mundo sin luz. Estoy predicando a una generación moderna. Tienen luces portátiles. Primero las antorchas o las linternas era para el campo. Usted no salía o no se acostaba si no tenía en el campo una linterna. Las pilas Everready eran artículo de primera necesidad en las casas campesinas. Siempre debajo de la almohada tenías tu linterna de este tamaño, por si tenías que despertarte para algo y tenías que esperar que apareciera ¿qué? La luz, porque no había luz eléctrica. Bendito el Señor. Y de repente sale una tesis diciendo que nosotros, sí, ustedes son la sal y la luz del mundo, pero que esa luz no necesita meterse debajo de la cama, sino que necesita ser expuesta arriba, en una montaña arriba, para que nuestra luz alumbre a los hombres. Aleluya, bendito el nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Santo el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia, la palabra santa: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la palabra. Se purifica el alma mediante el Espíritu, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para el amor fraternal. Amados los unos a los otros, a su nombre sea la gloria, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y me gusta este versículo: siendo renacidos. ¿Alguien necesita este mensaje? Y no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Y la simiente incorruptible viene por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y dice: toda carne como la hierba, recuerden el Génesis, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, recuerden el Génesis. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra, o sea, el verbo viviente, permanece para siempre en la mentalidad cognitiva del ser humano, en la conciencia del ser humano. A su nombre sea la gloria. Esa palabra no te la arrancan de la cabeza. Esa palabra no te la arrancan de la conciencia. Esa vivencia no te la arrancan en la cárcel. Por eso es que hay personas que no vibran con la palabra, porque no tienen la información en la cabeza. Son de cerebros pequeños. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que, tenemos la mentalidad de Cristo.
Y tenemos la mentalidad de Cristo porque nuestra mentalidad no va a olvidar el pasado. Siempre te va a llevar al mismo escenario. Por eso guarda las viejas fotos esas roídas, comidas de ratones y descoloridas cuando eras una bebé. Mire yo cómo era de lindo o de linda. Yo era un querubín. Evoluciona, crece, expándete. La obra no se puede detener. No te quedes en el pasado. El pasado no se te va a borrar. El único que borra el pasado es la sangre preciosa que lava la conciencia. Pero ese espacio ha de ser lleno con la información gloriosa de la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Es como un fueguito por dentro, por dentro. Y cuando el fueguito se acerca al fuego, se enciende el fogonazo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? A su nombre sea la gloria. 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 Dice entonces Génesis capítulo, voy a ir rápido ya, finalizando. Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados, dicen los tecnócratas, que esto es estudiar la Biblia. Así, tajante. Esto es estudiar la Biblia. Pensamientos profundos de la palabra del Señor. Cuando leen estos versículos, dicen esto es estudiar la Biblia. A mí me encanta ver la cara de asombro de muchos hermanos que no están entendiendo nada. Me gusta porque en casa vas a poder ver este mensaje y vas a poder desglosarlo palabra por palabra, grito por grito, sudor por sudor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Sigue diciendo, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pero sigue diciendo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Dicen los que saben, porque en él reposó o reposó de toda la obra que había hecho bajo la creación. Reposó, dice la Biblia, en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Ni había hombre en ese instante para que labrase la tierra. Y él reposó, esa última palabra, creación, dicen que descansó, hizo una pausa para seguir creando. Recuerde que el hombre no había sido creado todavía. El versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y el versículo 5 dice, ni había hombre para que labrase la tierra. Y él había descansado de la obra, de la creación, para seguir creando. Yo no sé si ustedes lo entienden. En el reposo de toda la obra, ¿por qué en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación no había hombre para que labrase la tierra? ¿Por qué en ese día Dios descansó de todos sus trabajos que Dios había comenzado a hacer? Esta realidad fue creada como un preámbulo para que viniera alguien a terminar a hacerla. Aleluya. Porque la labor iba a continuar. Era un pequeño preámbulo. Yo no sé si lo entienden. Él descansó y el hombre todavía no había sido formado. Era como un preámbulo, porque él después le entrega al hombre que uy, estás brillante, sierva de Dios. Le entregó la obra de sus manos. ¿A quién se la entregó? Al hombre, para que lo labrara y lo guardase. Capítulo 2, versículo 15. Le dijo, yo hago un stop, pero la obra tiene que continuar. Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, a trabajar y a cuidar este mundo, con dos pautas, una activa y otra restrictiva. Eso está en nosotros, lo activo y lo restrictivo. El ser humano se involucra en la creación del mundo, creación para hacer que había creado el Creador, para seguir haciendo el Creador había hecho, la preservación del mundo, y había una realidad creada imperfecta del barro para que siguiera haciendo y cuidando y labrando que la obra perfecta de Dios. Y Dios creó de ahí mismo, santo el Señor,
De ahí mismo cogió una obra imperfecta, sopló aliento de vida y lo puso a quien lo cuidase y lo labrase. El mundo fue creado como una base para que viniera alguien a terminar de hacerla. Jesús, el Mesías, aleluya, vino a este mundo a terminar la obra que su Padre había comenzado, porque Papá Dios sabía que nosotros le íbamos a fallar. Él sabía que íbamos a ser cobardes, aleluya. Él sabía que le íbamos a traicionar. Él sabía que le íbamos a fallar en su magnífica obra. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre, para que esa misma raza de barro volviera a posesionarse en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y desde allí anunciarle a los principados y a las potestades que Jesucristo es el Señor de señores. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor. Tu presencia es maravillosa. No tenemos palabras para decir cuánto te amamos. Eres santo y poderoso. Y en momentos como estos mi alma te adora y te bendice más y más. Adoro tu nombre, Jesús. Digno de la gloria y de la alabanza. Gracias porque perfeccionaste la obra. Estoy agradecido contigo, Jesús, porque terminaste la obra que comenzó el Padre. Y en esa filigracia de la sal dijiste: ellos son la sal, ellos serán la luz. Y no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes de él, mientras yo derroto al que tenía la hegemonía del mundo. Y cuando moriste en el Gólgota, lo derrotaste, lo venciste. Y dijiste: los que compro con mi sangre serán mis embajadores. Yo soy la palabra y voy a habitar dentro de ellos. Y ya no solamente hablarán, sino que adorarán. Por eso esta sal, la sal de la tierra, sazona la ofrenda, que suba como grato perfume ante ti. Alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y tu iglesia entera se reúne para decir: la muerte en la cruz no fue en vano. Aquí está la luz que dejaste en la tierra. El fuego no se ha apagado. El fueguito no se ha apagado. La sal no se ha tornado insípida. La sal no ha sido hollada. Recibe la gloria y la alabanza esta poderosa tarde. Recibe la gloria esta tarde, Jesús, el Mesías, el Cordero, el resucitado, el inmolado, el escarnecido, pero también el victorioso que levantó a la iglesia para anunciar las verdades del Eterno en los lugares celestes. Jesús ha resucitado. Jesús, el Mesías, habita en nosotros. Su sangre ha lavado la iglesia. La novia se apresta a esperar al amado, salir a recibirle. Algún día sonará la trompeta. Algún día los muertos en Cristo resucitarán primero. Algún día lo inmortal absorberá lo mortal. Algún día seremos cientos y miles
frente al gran trono blanco, adorando al Cordero, y Él guiándonos a aguas, a fuentes de vida. La visión celestial, calles de oro y mar de cristal. Siempre desde el principio pensaste en el final. Cristo resucitado. Cristo abandonó la tumba. La tumba está vacía. Él ha resucitado. Las mujeres se postraron y le adoraron, representando la iglesia. Y aquí la iglesia, en los 5 continentes, cualquier lengua, cualquier origen y linaje y nación, adorarán al resucitado. Se escuchará en los cielos de los cielos de los cielos, y se preguntará: ¿quién es esta que sube sahumada de mirra y de óleo? Es la novia, la prometida del Cordero, la Java de Adán. Y se ha preparado vestiduras, lino limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ahí está mi nombre, papá. Ahí están nuestras obras, Señor. Hoy nos dirán: ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.